Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Sky High. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube. República Dominicana debate una nueva modificación constitucional. El espíritu de la reforma, dice el Poder Ejecutivo, es limitar aún más la posibilidad de que la reelección beneficie al presidente de turno y hacer obligatoria la autonomía e independencia del Procurador General de la República. En Siendo Honestos, analizaremos este proyecto de ley que puede ser aprobado y seguramente lo será por la mayoría calificada del PRM en el Congreso, con uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos del país, Cristóbal Rodríguez. Con él hablamos de esta pieza y también le preguntamos sobre otros temas importantes que generan debate nacional. Amigos y amigas, ya vieron ustedes quién es el caballero que nos acompaña esta noche. Es un reto grandísimo poder condensar en una hora, realmente es un poco menos, todo lo que queremos hablar con Cristóbal Rodríguez, un excelente amigo, abogado constitucionalista, para mí uno de los mejores abogados de la República Dominicana, by far, por mucho. Te lo digo porque sí, porque aquí te lo puedo decir en confianza, ni que tanta gente nos viera. Es un honor muy grande. Te debo confesar algo. Yo creo que me ha pasado solo una vez antes de esta. Yo tenía mucho tiempo deseoso de que me invitaran. ¡Ah, qué bueno! Pues aquí estás. Esta es tu casa. Siéntete en tu casa. De verdad, muchas gracias. El honor es todo mío. Y yo quiero que hablemos un poquito de ti. ¿Podemos? Por supuesto. Podemos hablar de ti, además de los temas gruesos que yo sé que tú sabes que vamos a hablar. Con muchísimo gusto. ¿Por qué tú decidiste ser abogado? Porque yo soy de Mao, de un campo de Mao, en la línea noroeste. Y en los tiempos en que yo terminé el bachillerato, en la universidad única que entonces había en Mao, era la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una sucursal, no ofrecían la carrera de Derecho. Entonces yo empecé a estudiar Filosofía y Letras en la UAS, hasta que pude irme a Santiago a matricularme en la Escuela de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago. O sea, básicamente esa fue la razón. Yo empecé a estudiar Filosofía y Letras realmente. ¿Y todavía te queda algo de filosofía? Porque yo te siento abogado, pero a veces te siento un chin filósofo. Al final, dentro de las razones, yo creo que subyacentes, para terminar estudiando Derecho está una cierta propensión que tuve desde muy joven por la lectura de teorías de derecho público, de filosofía política, filosofía moral, además de lecturas de literatura desde muy temprano. Yo creo que eso incidió mucho en mi decisión por estudiar Derecho, porque al final era lo que más se parecía, sobre todo el interés por el derecho público, era lo que más se parecía con esas lecturas antecedentes de los clásicos del pensamiento político francés, algunos pensadores griegos que todavía siguen gravitando con su influencia, ¿no?, en la discusión de los grandes temas de la política en casi todo el mundo. Yo creo que por ahí anda la cosa. ¿Hacen falta más filósofos hoy? Hacen falta, pero yo creo que siempre han sido minoría. Inclusive en los tiempos de mayor esplendor de la filosofía, en la Grecia de hace 27 siglos, eran una minoría. O sea, no eran muchos los Sócrates. Claro, sin duda. Entonces, yo creo que... ¿Quién te hace pensar hoy? Gente que tú digas, voy a leerlo porque me hace pensar. Y a mí me gusta mucho dedicarle tiempo a esto, ¿no? A gente que dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando. Necesito tiempo para pensar. ¿Quién o qué? Bueno, vamos a hablar de quiénes y después, si quieres, hablamos de los qué. Mira, hay algunos autores, algunos escritores que para mí son como de culto. Sí.
el profesor Jürgen Habermas, un filósofo alemán. Pienso que el más importante filósofo vivo, ya está viejo, debe tener 94 o 95 años, pero sigue produciendo, y es una persona que en mi formación profesional ha sido muy importante. Cuando yo estaba cursando mis estudios en Madrid, a principio del siglo, literalmente, 2000, 2004, hice un curso, un seminario doctoral de 8 meses sobre una de las obras de Habermas, que se llama Facticidad y Validez. Tuve el honor de estar con él en la última semana del curso discutiendo el libro, y es un autor al que siempre vuelvo, porque me parece que es un tipo que entra al corazón de los grandes problemas que mueven la discusión pública en el mundo contemporáneo. Hay un profesor norteamericano que pienso que es el más influyente jurista, probablemente de los últimos 70, 80 años. Se llama Ronald Dworkin, también murió mucho más reciente, hace unos 8 o 10 años tal vez. Y es un profesor que estuvo en Oxford, que estuvo en Yale, pero que es el polemista por antonomasia, músico, pianista exquisito, y leer a Dworkin siempre es una manera de estar al día con los grandes temas, sobre todo con los temas metodológicos de la discusión pública alrededor del derecho. Y luego hay en la literatura autores a los que siempre vuelvo. Yo, como tú dices, soy abogado, de eso vivo, y me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, pero yo suelo dedicarles realmente más tiempo a la lectura de temas que, aunque a veces conectan con el derecho, son de otra envergadura, de otra naturaleza. Son de otro mundo, arenas de otras tierras, de otras islas. Eso es así. Ahora tú me has dicho que no solamente quién te hace pensar, sino qué te hace pensar. A mí me gustaría esta parte, lo que pasa es que YouTube me va a poner una multa, ponerle música, podría ser como un piano, porque yo quiero que tú me digas cuál es la música que están escuchando los abogados en estos días, que para mí debería ser rock and roll puro, cero piano, porque lo que hay en estos días es rock and roll con el tema jurídico en República Dominicana, y no es para menos, estamos hablando de reformas constitucionales, de reformas fiscales, de reformas penales. Ya hemos venido de 4 años en donde los casos de corrupción de los tribunales también se han estado batiendo, pero los abogados parece que no descansan, hay zafra. Sí, pero siempre, sobre todo en el ámbito del derecho público, ya uno se ha acostumbrado, yo por lo menos me he acostumbrado a que siempre hay un tema. Siempre hay un tema. Siempre hay un tema. Claro, hay momentos picos. Sí, como ahora. Ahora estamos en un momento pico. Como ahora. Pero siempre hay. ¿Qué música tú le pondrías a este momento? ¿O qué? Bueno, yo lo que hago es que me tranquilizo. Cuando llego a casa, yo lo que hago es que me encierro en el estudio y oigo música. Pero tú sabes que en la calle lo que hay es, bueno, yo dije rock and roll. Heavy metal. Es heavy metal. Es heavy metal, el heavy metal duro de los años 80. O si no, pónganle usted un perico ripiado, si lo queremos como aplatanar bastante. Si usted siente en la calle, debe haber como una fefita ahí, tiqui, 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 tiqui. O el mambo. O un mambo. El mambo violento. Oye. ¿Sabes que mis hijos menores, Damián y Adriana, están locos con el Mambo 23 de Juan Luis Guerra? Es una maravilla. Entonces lo oigo todos los días, varias veces además, porque lo escenifican, hacen coreografía. Pero tú no bailas. Yo, por supuesto. ¿Sí bailas? Claro. Ah, mira, el profesor. El profesor Cristóbal Rodríguez. Además, profesor que Cristóbal es profesor en la UNIBE. En UNIBE. También enseño como profesor invitado en Pucamaima desde hace muchos años. Exactamente. Cristóbal, estamos en pleno proceso de reforma constitucional. La semana pasada se presentó de manera formal en el Senado de la República. El Poder Ejecutivo ya envió la pieza, comisión bicameral, está estudiándola. Es el proceso habitual, lo que se esperaba. De esas 4 propuestas dentro de la reforma, ¿cuántas honestamente tú crees que van a pasar? Yo creo que van a pasar todas. ¿Sí? Sí, pienso que
el presidente de la República, el PRM como partido, y el presidente de la República, primero en su condición de presidente, de líder del partido, y su relación con el liderazgo alto, secretaría general, presidente formal del partido, tienen la ascendencia suficiente en un Congreso, en una Asamblea Nacional muy predominantemente PRMista. Sí, claro. Hay que recordar que el resultado electoral del 19 de mayo le dio al PRM una mayoría inédita en ambas cámaras. No en el Senado no es la primera vez que hay un control tan fuerte de un partido, claro. Lo ha habido casi de manera interrumpida en los últimos 20 años, pero en la Cámara de Diputados, salvo en 2016, cuando la coalición alrededor del PLD sacó 126 diputados, esta es la primera vez que un partido logró una mayoría calificada, es decir, calificada es de más de 2/3. Sí. Y si tú a eso le sumas las alianzas, son alrededor de 146, 147. Sí, ahí no habrá sorpresa. Diputaciones. Entonces, yo creo que aunque hay algunos aspectos, uno tal vez, de la propuesta que toca sensibilidades en el Congreso, como el de la reducción de la matrícula en la Cámara de Diputados, pienso que el liderazgo de ese partido va a poder pasar esa propuesta. O sea, la reducción de los diputados no va. No, creo que a pesar de que hay gente que se ha pronunciado, sí, pienso que sí, que al final va a suceder. Tú sabes que yo pienso que no. Ah, sí. Sí, yo pienso que es como que el regateo, como que lanzo 4 para que queden 2. Yeah. Pero no sé, pero eso es un tema estrictamente de olfato periodístico que puede estar equivocado. Pero ojo, se habla de cuatro grandes propósitos, sí, pero no son 4 propuestas. O sea, exacto, es una propuesta. No son 4 temas. Sí. Son 4 propósitos dentro de los cuales hay, correcto, varios artículos que persiguen ser reformados. Vamos a hablar del grueso de todos ellos cuando regresemos de comerciales. Vámonos a la pausa para que entremos en esta dinámica de qué es lo que contiene la pieza, el proyecto de ley de reforma constitucional que ha sido presentado y que va a tenernos hablando de él. ¿Cuánto tiempo? 2 o 3 meses, yo pienso. 2 o 3 meses. 3 meses, 2 y medio por ahí. O sea que doña Miriam Germán se va a quedar 2 o 3 meses ahí en la Procuraduría General de la República. Saludos a doña Miriam, que yo sé que ve este espacio. Vámonos a pausa. Como este es un programa con un caballero que sabe mucho de leyes, yo me traje mi chivo. ¿Hiciste tu tarea? Sí, suelo hacerla, pero no por otra cosa, sino por buena alumna, porque bueno, cuando uno anda tratando de aprender, uno tiene que cargar papel, escribir, al menos es mi forma de aprender. ¿Tú escribes para aprender o no? Sí, y para aclarar ideas. También. Sí, siempre estoy con un manuscrito, además. Exacto. Yo siempre tengo una libreta cuando estoy trabajando en escritos, en artículos, siempre estoy con una libreta tomando notas. ¿Y lees en físico o digital? Leo en físico, casi siempre, salvo los temas del trabajo cotidiano. O sea, okay, las lecturas que tienen que ver con mis intereses, sí, que no son jurídicos, son en físico. Pero leo mucho en pantalla. Cuando leíste este proyecto de reforma constitucional, lo leí. ¿Cuántas veces lo leíste? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces, porque además lo vi cuando era un preproyecto, cuando era, o sea, entonces, muchas veces. ¿Qué sabes tú que no sé yo del proyecto de reforma constitucional? No, nada, porque el proyecto el proyecto es público, ya. Lo sé. Es como dicen, es de público conocimiento. Pero generó había otras propuestas, ¿era más grueso de lo que estamos viendo o era más sencillo? No, lo que pasa es que cuando se empezó a hablar de reforma, muchos sectores empezaron a sugerir propuestas de la sociedad civil, del sector financiero, del sector justicia, es decir, de todos los ámbitos empezaron
a presentarse propuestas. Y hubo un momento en que, digamos, la impresión era, si se inicia un proceso de reforma con todo lo que no va a terminar Nunca. en el periodo de gobierno, Claro. por todo lo que iba a significar. Lo que parece es que el presidente estaba enfocado en los ámbitos en los que él quería. Básicamente, y yo quiero referirme en esto, retomar su alocución de la noche del 19 de mayo, que fue la noche en que se reconoció ya de manera oficial que él había ganado las elecciones. Él lo dijo muy claro, él quiere dejar un legado. Y alrededor de eso mencionó dos temas. El tema de la reelección presidencial, de limitar la modificación de la Constitución para que un presidente en ejercicio que tiene un impedimento para presentarse de nuevo como candidato y ser eventualmente presidente, modifique la Constitución en su provecho. El próximo lunes 19 estaré presentando al Poder Legislativo el anteproyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora para introducir en nuestra Constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro pueda eternizarse en el poder más allá de los 2 periodos que hoy contempla nuestra Constitución. Y el segundo tema era el del Ministerio Público, el procurador o la Procuradora General de la República más específicamente. Entonces, con eso como telón de fondo, yo pienso que uno entiende mejor el acotamiento de los temas. Hay 6, 7 temas importantes que son el objeto del proyecto, de la iniciativa de reforma que ya se formalizó en el Congreso de la República y que pienso que nos van a tener ocupados en las próximas semanas. Una de las primeras reacciones, Cristóbal, fue la del expresidente de la República, Leonel Fernández, quien ya lo había dicho, pero en las jornadas previas argumentó que no había necesidad de hacer una reforma constitucional para los temas que está proponiendo el presidente de la República. Y decía, no hay necesidad, hay vanidad. Ya. Mira, yo respeto mucho el parecer del presidente Fernández. Sin embargo, hay algunas cosas que es importante señalar de los pronunciamientos que ha hecho en varias ocasiones desde que se empezó con esta discusión. Si hay o no necesidad de una modificación de la Constitución, la única manera de determinarlo es haciéndose la pregunta de si la Constitución vigente tiene aspectos que ameriten ser reformados. Si la Constitución vigente tiene vacíos o insuficiencias que ameriten ser reforzados o llenados. Sí. Y yo creo que la Constitución del 2010, que lo he dicho muchas veces, es la más relevante de cuantas hemos tenido en la historia constitucional de la República Dominicana. Sin embargo, al mismo tiempo, hay cuestiones, hay ámbitos específicos de esa Constitución que nacieron necesitados de ser reformados. Algunas de esas cuestiones son abordadas en la propuesta que está presentando el presidente Abinader. Entonces, creo que sí hay necesidad desde el punto de vista de que la Constitución tiene aspectos que ameritan ser revisitados, ser modificados. Lo otro es, el presidente Fernández ha hecho énfasis en el tema del Ministerio Público. Fíjate que la propuesta del presidente se circunscribe al Procurador General de la República. Aunque se habla del Ministerio Público, se circunscribe en su esencia al mecanismo de designación y a las reglas de designación del Procurador General de la República. El presidente Fernández ha dicho, eso no es necesario porque el Ministerio Público es independiente, lo dice el artículo 169 de la Constitución. La Constitución también dice
que los poderes públicos, establece el sistema de división de poderes y dice que son independientes y que funcionan sin injerencias unos de otros. Sabemos que eso nunca ha funcionado así. Sabemos que nunca ha funcionado así. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo. Ni en ningún lugar del mundo. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, que todo el mundo tiene derecho a una pensión digna. Que todo el mundo tiene derecho a la salud. Entonces, sabemos que no es así. Sabemos, entonces, que el hecho de que la Constitución lo diga no lo hace, no lo convierte en realidad. El hecho de que la Constitución diga que el Ministerio Público es independiente no es la clave para que el Ministerio Público sea independiente. La clave de esa independencia tiene que ver con el compromiso que tengan los tomadores de decisión a nivel de la alta política para hacer real ese criterio de independencia y de autonomía funcional del Ministerio Público. En lo que tiene que ver con el Procurador General de la República, no hay posibilidad de independencia de ese funcionario en términos de su configuración institucional si no hay un régimen de incompatibilidades que impida que el funcionario que lo designa, que actualmente es el presidente de la República, tenga ciertos límites. Porque el hecho de que ese régimen de incompatibilidades no existiera, y todavía hoy no existe, es lo que ha permitido que casi todos los presidentes, salvo el presidente Abinader, hayan designado a miembros de la más alta instancia de su partido como Procurador General de la República. Eso es una práctica consuetudinaria. Se ve como normal. Bueno, pues no debería ser una práctica normal, porque eso representa conflictos importantes en ámbitos muy sensibles de la labor de persecución criminal del Ministerio Público, cuya cabeza es el Procurador General de la República, sobre todo en un país donde el clima de impunidad alrededor de la corrupción administrativa ha sido tan extendido en términos de su magnitud y de su prolongación en el tiempo. Entonces, no es correcto desde el punto de vista de su contrastación con la realidad sostener que el hecho de que la Constitución diga que el Ministerio Público, que el Procurador General de la República es independiente, es suficiente. No es suficiente. Y creo que es una de las propuestas importantes que contiene la iniciativa del presidente Abinader. A mi juicio, lo más relevante ni siquiera es el traspaso al Consejo Nacional de la Magistratura de la designación. Lo más importante es la cláusula que dice que una persona que durante los últimos 5 años, durante los 5 años anteriores a su designación, se haya desempeñado en un cargo de dirección de un partido político o que haya tenido militancia notable en favor de un partido político, no puede ser. Eso hoy no está. Yo creo que ese es uno de los aportes importantes en este proceso. ¿Tú sabes qué nos hace un aporte importante a nosotros? Los anunciantes. Los anunciantes. Tenemos que irnos a la pausa, ya vamos a venir con más. Por supuesto, para que este programa pueda seguir. Regresamos. Cristóbal Rodríguez está en la casa. La reforma constitucional está servida. Hay muchos sectores pues revisándola, opinando. Yo creo, al igual que tú, que eso va a pasar en la Asamblea Nacional porque el PRM tiene los votos necesarios, pero probablemente la discusión va a ser rica y ojalá lo sea. Ojalá lo está haciendo y una de las virtudes, fue una de las grandes virtudes del proceso de reforma en el 2010, creo que lo está haciendo en este también, es el efecto pedagógico que tiene la discusión. Claro. Es decir, si tú miras la prensa, si tú miras este programa, otros muchísimos programas, la discusión cada vez de mayor calidad, cada vez con más participantes, es sin duda muchísimo más rica, muchísimo más ilustradora, muchísimo más pedagógica de lo que fue siempre en la República Dominicana.
El artículo que se refiere al asunto de la repostulación presidencial ya tenía una limitación. La limitación está expresada allí. Y hay quienes consideran que el candado ya está puesto, que para qué ponerle un doble candado. ¿Cómo se explica o cuál va a ser el mecanismo que plantea esta nueva reforma? Mira, dos cosas. En primer lugar, la regla de 2 periodos y nunca jamás ¿Sí? se incorporó a la Constitución Dominicana en la reforma del año 2002. En el artículo 49 de esa Constitución ya se estableció que usted podía ser presidente por un periodo, presentarse a una nueva elección y nunca más podía volver a ser candidato. Eso fue en 2002. Eso se modificó, esa regla de elección se modificó en la reforma del 2010, la que impulsó el expresidente Leonel Fernández. ¿Se le quitó eso? Se eliminó la regla del 2 periodos y nunca jamás en la Constitución del 2010. Pasó del artículo 49 de la Constitución del 2 al 124 de la Constitución aprobada el 26 de enero del 2010. Significa que el candado, la llave maestra la tiene mucha gente y por tanto la facilidad de abrirlo está planteada. Pero además, si tú miras la cuestión de la reelección y el impacto que ha tenido en la vida política institucional de la República Dominicana, la preocupación del presidente por limitar, por restringir la posibilidad de que eso sea modificado es más que entendible. No hubo una guerra civil, un golpe de Estado, un contragolpe de Estado, una dictadura en la segunda mitad del siglo XIX y en una buena parte del siglo XX en la República Dominicana que no estuviera asociado al tema del interés de los gobernantes por permanecer en el poder. ¿Qué es lo que tiene, más Cristóbal? allá. ¿Qué es lo que tiene esa silla? El poder es así. Está en la naturaleza. ¿Y por qué del nosotros poder. debemos pensar que Abinader no lo va a intentar? Bueno, el presidente lo tiene básicamente, yo lo veo casi imposible que lo vaya a intentar a estas alturas. Pero ojo, es legítimo que cualquiera piense, es legítimo, que dada nuestra historia, claro, cualquiera piense. Por eso, yo creo que eso quiero explica... creerle, pero pero no sé. Yo creo que eso explica... Además, ¿cuántos años tiene el presidente Abinader? 63 años, si no me equivoco, menos. No. No, menos. 57, 58. Sí, 58 años. 58, Lo puse mayor al presidente Abinader. Es que saqué en estos días un promedio de la edad de los presidentes de América Latina y Abinader sí está por debajo del promedio. El promedio de la edad es 63 años. Va a salir con 61, 62 Entonces, años. ¿cómo pensar que un hombre de 60, digo, en la psiquis de los dominicanos? Cualquier dominicano en su casa, ¿cómo un hombre de 61 años que acaba de ganar una elección con no sé cuántos % de los votos, se va a ir para su casa, no va a querer ser presidente nunca más? Cualquiera lo piensa. Claro. 57, gracias, Vanessa. Claro, yo creo que eso es explica parte de las aprensiones, Sí, claro. de las dudas, de la desconfianza. Sin embargo, mirando el proceso, mirando la actitud, además del presidente, la desautorización incluso a sus legisladores, cuando alguien intentó decir, bueno, pero el presidente puede... creo que él tiene un compromiso con dejar una impronta. Claro. Creo que tiene un compromiso con dejar una impronta. También el poder se refiere a eso. O sea, hay gente que quiere monumentos, su nombre en una avenida. Hay gente que quiere su nombre en un logro institucional. Yo pienso que parte del deseo del presidente tiene que ver con eso. ¿Esa modificación no habilitaría a Danilo Medina? No hay manera porque... ¿Inhabilita a Leonel? No, Tampoco. El presidente Fernández fue candidato en el 20, lo fue en el 24 y lo fue con una constitución que, como la que va a resultar, se lo permitía y eso no se va a cambiar. Si no se va a cambiar, entonces no hay manera de que no lo pueda volver a hacer. Por la misma razón por la que el presidente Medina no podría volver, porque él salió con una constitución que le impedía volver y esa regla que le impedía volver va a permanecer, por tanto no puede. Bien.
Hasta ahí estamos bien, Cristóbal. Voy avanzando sobre este proyecto de reforma. Entonces, desde el punto de vista político, hay posibilidad de que el presidente lo apruebe. Me has hablado del tema del Procurador General de la República y de la reforma sobre estos candados o supercandados. Esto de los diputados, de la cantidad de diputados, que son muchos. A mí me llama la atención el tema de la representatividad. Y veía a un colega tuyo, Naces Perdomo, en estos días que hacía una serie de tweets bien interesantes en donde él decía que por un tema de cómo quedaría ese cuerpo congresual, el voto de las personas de las provincias en general va a valer más que el voto de la provincia, o sea, del distrito, claro. Santo Domingo. Eso es un problema en todos los países con sistemas bicamerales. Sí. Porque eso pasa en el Senado de la República. Es decir, el senador de la provincia más despoblada del país, en el sur, tiene un voto que pesa igual que el de la provincia de Santo Domingo, ¿no? Que es la provincia más poblada. Sí. Y por tanto, el voto... ¿Y eso es justo? Y por tanto... Profesor, dígame usted, ¿eso es justo? Eso es lo que en la teoría política de los Estados Unidos el profesor Robert Dahl calificó como la representación desigual. Es decir, él decía, hay un problema en la esencia de la democracia estadounidense porque la regla de oro de la democracia se reduce a una persona a un voto. Pero cuando tú tienes una Cámara alta con esa desproporcionalidad entre el voto que representa y la cantidad de votantes que eligen a ese representante, hay votos que aritméticamente valen mucho más. Mucho más. Entonces aquí lo tenemos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Yo creo que, primero, dos cosas. Yo creo que tenemos un tema de sobrerepresentación legislativa en la República Dominicana. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes, 333.3, sí. Y tiene 435 diputados, para decirlo de alguna manera. Se llaman Cámara de Representantes, no, diputados. En América Latina, solo Uruguay tiene una proporción superior a la nuestra de representantes en la Cámara. O sea, solo nos gana Uruguay ahí. En el Congreso de la República. Estamos en segundo lugar. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer ajustes. Sí, yo creo que hay que hacer ajustes. Ahora bien, creo que hay una tarea legislativa de adaptar la distribución por circunscripciones de la propuesta que está presentando el presidente de la República, porque creo que la reducción de la matrícula es importante. Es importante porque toca un asunto que no tiene sentido. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera preferido una modificación del sistema bicameral y volver a un Congreso unicameral como fue durante una buena parte del primer constitucionalismo en el país. Entonces, creo que en ese aspecto también la propuesta del presidente, sujeta a las adaptaciones normativas necesarias, también puede ser un aspecto relevante para mejorar el proceso legislativo. Creo que pudieron y debieron, y tal vez debería insistirse en reducir la propuesta sobre la cantidad de diputados nacionales. Creo que es mucho llevar de 5 a 20. El historiador Eduardo García Michel escribió en esta semana, que recién concluye, un trabajo donde hace unos cálculos. Él dice, podemos, llevándolo a 10, creo que decía, o a 15, dejándolo en 10 o en 15, no recuerdo con precisión ahora, los diputados nacionales, podemos tener un resultado parecido en términos numéricos al que está proponiendo el presidente. Vámonos a pausa, Cristóbal. Nos queda solamente un par de minutos para terminar el programa. Yo creo que esa es una de las que no va a pasar. Honestamente, yo creo que la intención es después decir, el Congreso de la República
es libérrimo. Es un órgano independiente. Es un órgano independiente, entonces nosotros respetamos eso. Eso es lo que yo creo. Pero vámonos a comerciales, ya ven. Regresamos con más. Cristóbal Rodríguez está en la casa y yo estoy aprendiendo muchísimo. Espero que ustedes también. Recuerden que este programa está en CDN, Canal 37, pero también estamos en YouTube. Así que, por favor, si ustedes nos están viendo allí por Carambola, vayan y suscríbanse, déjennos un comentario y háganse parte de esta comunidad interesantísima que me encanta leerlas. No te están viendo por carambola, te están viendo porque se sientan a verte. Bueno, lo que pasa es que a veces, cuando hay programas, por ejemplo, esto es un programa como bien temático. A mí me gustaría tener un programa siendo honestos contigo, pero solamente de temas de personalidad. Digo temático porque es que yo no podía dejar de invitarte para hablar de la reforma. Pero, si entonces a lo mejor este enlace se lo mandan a alguien y no está suscrito, suscríbase. Pero está bien, yo estoy de acuerdo con Cristóbal. Y te acepto el buen piropo, por decirlo de alguna manera. Falta un tema y tiene que ver con la fusión de las elecciones. La unificación de las elecciones. Sí, la unificación de los procesos electorales. ¿Qué crees en ese sentido? Creo ¿Vale que, la pena? Creo que sí. Creo que el propósito por el que se separó en 2 años, se separaron en 2 años las elecciones, en la reforma del 94 no se logró. La idea era relativizar un poco el predominio del partido en el gobierno en las cámaras legislativas, y salvo en 1998, el partido de oposición, influenciado por la muerte de José Francisco Peña Gómez, que fue días antes de las elecciones, solo en esa vez el partido de oposición tuvo una mayoría superior a la del partido en el gobierno. Desde entonces ha sido, el gobierno controla de manera amplia ambas cámaras. Por tanto, el propósito de un Congreso más equilibrado, evitando el arrastre, que era lo que se decía, si el arrastre de los legisladores por el presidente, por el carisma del presidente, etcétera, nunca se logró. Y la modalidad adoptada en la reforma del 2010 fue la peor de todas las imaginables. Separar las elecciones municipales de las legislativas y presidenciales solo por 3 meses siempre ha sido una amenaza para la estabilidad misma del sistema electoral y del sistema político. Claro. Por tanto, creo que modificar eso era urgente, y creo que la propuesta del presidente atiende a esa urgencia. Yo te voy a decir, yo creo que hemos tenido mucha suerte de pasar tanto tiempo con elecciones tan pegaditas sin que haya un caos total. Bueno, vivimos una situación, ¿no? Un día nos vamos a enterar. Lo que pasa es que a mí me gusta la adrenalina. Un día nos vamos a enterar ¿Tú quieres más, Catherine? de qué fue lo que pasó en el 20. No se van a desclasificar los documentos, las llamadas telefónicas, las interceptaciones, y nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó. Sí, yo también creo que nos vamos a enterar. Yo creo que mucha gente y creo que está muy asociado a ese tema. Sí, yo creo que mucha gente se lo imagina, y además la visita de un alto funcionario a la toma de posesión del 20 también nos hizo tener una idea. Pero sí, pero creo que hay más cosas. ¿Hay más cosas? Sí. Sí. Bueno. ¿Y tú crees que vienen más cosas? De las que hagamos que tú tengas que venir a este programa pronto. Yo creo que sí. Esto no se va a acabar, esto no se va a acabar, y siempre habrá de qué hablar, pero yo quiero venir a uno de esos programas que no son... Sí, que no son de reforma constitucional. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Más como al inicio. Como... ¿Por qué la gente tiene que estudiar Derecho hoy? Bueno, el problema es que el derecho es... ¿Por qué? Es Te digo porque estamos en un mundo donde la gente dice que haya menos abogados, que haya menos ingenieros, que ahora lo que tienen que haber son personas que hagan temas que nadie está haciendo. ¿Por qué la gente Lo que pasa es que todo derecho? está regulado. Te convertiste en persona porque te registraron en el registro civil una acción jurídica. Cuando nos muramos, un acta de defunción, la constatación legal de que nos murimos. No hay un acto de nuestra vida que no tenga relación con el derecho. Uno solo. ¿Cuál? No hay. Ninguno. No hay. En última instancia, por lo menos. ¿Cuál es el documento más fácil, el más difícil de hacer para un abogado? El más fácil. El más fácil. No hay. Cuando te lo tomas en serio, porque es que Bueno, vamos a decir no fácil ni difícil. El más feliz y el más infeliz. El más feliz es el que tú te sientes pletórico cuando pones la firma porque te quedó bien. El más feliz es el que te queda bien. Yo creo que el más feliz es el acta de nacimiento.
Ah, bueno. Ahí no hay problema. Un documento legal. Eso, ahí no hay ningún problema. Nació. Sí. No importa cómo naciera. Nació. Eso es Bueno. un documento feliz. Ese es un documento Un feliz. documento. El de defunción Depende. es tétrico. Depende. Bueno, para el que se fue, siempre. Y Ay. para la familia, no siempre. Depende. Por eso te digo, ahí entran las dudas. El de nacimiento casi siempre es una alegría. Casi siempre. Debe ser una alegría. Pero el de defunción Va a no haber, sé. va a haber que hacer un análisis sobre documentos. Felices e infelices. Documentos y emociones. Documentos jurídicos y emociones. Exacto. No va a tener tanta profundidad como tu tesis o como tu encuentro con el filósofo Pero alemán. podría, ¿eh? Podría. Sí. Esos son temas importantes. Son temas gordos. Por supuesto. Mira, dime algo. ¿Y tú crees que esta reforma constitucional va a ser un documento feliz o infeliz? Yo creo que va a ser un buen documento. Creo que va a ser un proceso que va a mejorar ámbitos institucionales importantes en el país. Creo que va a significar un aporte en cuestiones trascendentes como el de la reelección presidencial y el del Ministerio Público específicamente, de que los destaco porque me parece que son los más trascendentes. En resumen, sí, creo que va a ser positivo. Qué bueno que los destaques, pero yo creo que esos son los únicos 2 puntos que se van a quedar. Eso es lo que yo creo. Gracias. Bueno. Tú dices que los 4, pero... Gracias, Cristóbal. Gracias a ti, un placer de verdad acompañarte y acompañar a la audiencia. ¿Cuándo vas, Amado? Pues no tengo ahora mismo, pero muy pronto. Muy siempre pronto. voy, Siempre estás siempre voy. conectado con tu gente. Siempre. A bueno. Gurabo específicamente. Pertenece a Mao, pero Ahí. voy a mi casa paterna en el pueblo. Gracias, Cristóbal. Un abrazo. Un placer. Encantada. Enorme. Nos vamos. Chao, chao. Hasta el próximo domingo. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas, Sky High. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube.